Muy buenas noches, somos el BSG Institute y el día de hoy nos convoca la unidad didáctica Auditoría de Software. El día de hoy vamos a hablar acerca de las normas y estándares aplicables a la auditoría y seguridad informática y también vamos a tocar el tema de calidad de software y la norma ISO 9126. Esta vendría a ser nuestra sesión de clase número 3, lo que significa que estamos ya en la tercera semana de clases. Bien, entonces vamos a ir revisando un poco el tema de la seguridad informática, cuán importante es aplicar normas o políticas de seguridad y obviamente hablar de seguridad informática, pues es hablar también sobre el tema de la ISO, ¿no? La ISO 27001. Entonces, vamos a ir revisando el contenido del mismo y luego vamos a ir comentando cada uno de los puntos que corresponden a nuestra sesión del día de hoy. Muy bien, como en toda actividad de aprendizaje, pues tiene que haber una finalidad, tiene que haber un propósito, tiene que haber un logro. Y este logro, yo como docente busco que ustedes básicamente puedan reconocer primero cuáles son las principales amenazas informáticas que actualmente existen, teniendo en cuenta pues la teoría de la seguridad de la información y la gestión de riesgos. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros no podemos hablar, jóvenes, sobre seguridad informática si es que no sabemos cuáles son las amenazas que existen. Entonces, vamos a reconocer, vamos a hacer mención de una lista de amenazas informáticas que actualmente existen y en función a esas amenazas es que nosotros deberíamos de pensar en el tema de seguridad informática, ¿ok? Y estas amenazas en cierta medida, pues, a la larga generan riesgos para la empresa y hay que evaluar cuáles son también esos riesgos. El otro objetivo, el otro logro es que ustedes puedan también valorar la importancia sobre los requerimientos del software y su implicancia en la calidad del software. Dado que vamos a tocar el tema probablemente en la segunda sesión sobre calidad de software, para hablar de calidad de software, yo primero tengo que identificar, ¿no?, cuáles son los requisitos o requerimientos del sistema. Cuáles son los requisitos o requerimientos que va a tener el sistema que voy a implementar para en función a ello poder pensar en el tema de calidad de software. Porque la calidad de software se va a tener que aplicar en función a el sistema que uno va a implementar. Pero al igual que un sistema tiene que ser evaluado, tiene que ser auditado y por eso también el tema de auditoría de software, ¿no? Entonces, nosotros para poder evaluar o poder, evaluar o, en este caso, someter a una revisión exhaustiva sobre el adecuado funcionamiento de un sistema informático, pues tengo que conocer básicamente primero cuáles han sido estos requerimientos antes de proceder al proceso de evaluación, al proceso de auditoría. Yo tengo que saber cuáles han sido los requerimientos o los requisitos que tenía dicho sistema antes de su implementación, para que cuando yo evalúe el sistema, ver si efectivamente este cumple o no con esos requisitos o con esos requerimientos que se nos habían solicitado y de esa manera determinar si es que el software es o no de calidad. Y si es que no cumple con los requerimientos, pues el sistema tendrá que entrar probablemente a una fase de mantenimiento, ya sea un mantenimiento probablemente de tipo correctivo. Recuerden que cuando un sistema recién, se va desarrollando, si bien es cierto, pues tiene que también ser analizado y sobre todo evaluado cada uno de sus requerimientos como tal antes de proceder pues a un proceso de evaluación. Bien, en ese sentido, pues esos son los logros, ¿sí?, en lo que se busca dentro de nuestra sesión que vamos a desarrollar pues el día de hoy. Muy bien, hablemos entonces de seguridad de la información. Y aquí tenemos 3 preguntas claves. ¿Qué es seguridad de la información? 2, ¿cuáles son los principales riesgos a los cuales está expuesta la seguridad de la información? Y 3,
¿por qué se dice que la información es de vital importancia en una empresa? O sea, son tres preguntas que se están formulando para poder abordar el tema de seguridad de la información. Entonces, la primera pregunta, y aquí yo quiero por favor sus ideas, qué es lo que ustedes consideran, por favor, sin googlear. Ya, eso sí quiero que sean bastante transparentes con su opinión. En la primera pregunta dice, ¿qué es la seguridad de la información? ¿Qué entienden ustedes o qué respuesta darían frente a ese interrogante? Se podría decir que es un conjunto de buenas prácticas que adopta una empresa para cuidar sus activos de datos, de información, ¿no? Yo como que lo entiendo que está más relacionado al software en sí, no tanto a seguridad del área de TI, por ejemplo, ¿no? Lo que entiendo es que más va por el lado de los datos, creo. Ya, No estoy ya. segura al 100%, No, está bien, la opinión es importante. Ya, ok. Entonces es aplicar un conjunto de políticas, la aplicación de un conjunto de políticas, de normas o de estándares que podemos aplicar dentro de la empresa para salvaguardar, como dices, efectivamente, sus datos, la información. Tu respuesta va muy de la mano a la pregunta 3, ¿no? Que dice, ¿por qué se dice que la información es de vital importancia para una empresa? Pues es de vital importancia porque las empresas, ¿qué hacen todos los días? Pues toman decisiones, ¿no? Decisiones que pueden ser operativas, decisiones que pueden ser a nivel, digamos, estratégico o táctico. Acuérdense que en una empresa pues está la alta gerencia, ¿no? El directorio, la alta gerencia que está siempre en la cúspide, ¿no? Del organigrama, de la pirámide. Y la gerencia pues necesita tomar decisiones, sí, pero no son decisiones operativas, son decisiones estratégicas. Entonces, para tomar decisiones estratégicas, ¿qué necesitan? Información. Si no tienen información, si no tienen datos, pues cómo toman decisiones de ese tipo. Y también están los jefes de área, ¿no? Que toman decisiones, pero más que todo a nivel táctico, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, una empresa necesita tomar decisiones a nivel estratégico, a nivel táctico, pues tienen que tener información. Pero esta información la deben de obtener de sistemas especializados. Y este tipo de sistemas, por ejemplo, son los sistemas OLAP, también conocido como los sistemas que permiten, por ejemplo, el procesamiento analítico en línea de los datos. Aquí pues están los sistemas de Business Intelligence, Business Analytics, Big Data, Machine Learning, etcétera. Estos sistemas especializados, ¿no? Estos sistemas OLAP, que al final pues permiten llevar a cabo analítica de datos, ¿no? Analítica descriptiva, analítica predictiva, analítica de datos prescriptiva. Son sistemas especializados. También conocido como los sistemas DSS, ¿no? Los Decision System Support, ¿no? Los sistemas de soporte a la toma de decisiones. Pero también están los sistemas transaccionales, también están, por ejemplo, los sistemas OLTP, lo que ustedes han ido desarrollando a lo largo de probablemente de su carrera, ¿no? Estos software de escritorio, sistemas de escritorio, aplicaciones web o aplicaciones móviles. Son sistemas transaccionales, ¿por qué? Porque utilizan una base de datos. Y como tal, la base de datos es el contenedor de información por excelencia en un sistema de información. Y quizás Carlos pensará y dirá, profesor, si los sistemas de información utilizan base de datos, cuando usted nos habla de un sistema OLAP, como por ejemplo un sistema de Business Intelligence o de Business Analytics o de Big Data, Machine Learning, también utilizan una base de datos, ¿verdad? Sí, pero esa es una base de datos de tipo dimensional. ¿Por qué? Porque trabajan con data marts y trabajan con data warehouse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tú escuches data mart, data warehouse, ¿eso qué es, profesor? ¿Es una base de datos? Sí, pero no es una base de datos relacional, es una base de datos dimensional, porque trabajan con dimensiones y porque trabajan con facts o tablas de hecho. Seguramente recordarás tu curso de Business Intelligence, inteligencia de negocios o inteligencia empresarial. Lo deben de haber visto.
Entonces, aquí, por ejemplo, se construye también una base de datos. Sí, es un data mart, es un data warehouse, para que después pues creen los famosos cubos OLAP, ¿no? Los famosos cubos OLAP, y después de crear el cubo OLAP, pues crean en este caso las jerarquías de datos, y luego pues generan los dashboards o reportes, ¿no? Por ejemplo, con Power BI, o por ejemplo con Report Builder, o por ejemplo con Reporting Service, que son básicamente las herramientas que te permiten generar reportes de datos. Inclusive hasta con Excel puedes generar un dashboard, tranquilamente, no hay problema. Entonces, todos estos sistemas de información, ¿qué manejan? Como decía Diana, datos, manejan información. Y si una empresa ya cuenta con un sistema de información, nosotros como especialistas de sistemas sabemos que cualquiera de estos sistemas informáticos, ya sea un sistema transaccional o un sistema OLAP, va a utilizar una base de datos, claro que sí. En el caso de los sistemas transaccionales se le llama base de datos relacional, y en el caso de los sistemas OLAP se les llama, en este caso, data mart o data warehouse. A la base de datos se le denomina así, data mart o data warehouse, que no es otra cosa que una base de datos dimensional, ¿no? Porque se trabajan con dimensiones y se trabajan con tablas de hechos o facts. Ok, y estas bases de datos, profesor, ¿dónde van a estar almacenadas? Pues tienen que estar alojadas en un servidor, ¿no? Naturalmente. Y este servidor será pues el servidor de la base de datos. Y como tal, estas bases de datos, ¿qué maneja? Información. Y en la pregunta 3 dice, ¿por qué se dice que la información es de vital importancia para una empresa? Porque a través de esa información que se tiene almacenada, que previamente ha sido procesada, almacenada, pues en algún momento se va a necesitar acceder a ella, ya sea a través del mismo sistema de información, ya sea a través de repente de la obtención de reportes de datos, consultas de datos, etc. Y por lo tanto, ¿es importante esa información que maneja la empresa? Claro que sí. Y sobre todo que es de suma importancia, es de vital importancia para la empresa. ¿Por qué? Porque con esa información toman decisiones, ya sean decisiones operativas, que son las decisiones que se toman en el día a día. Y quizás aquí Diana dirá, profesor, decisión operativa. Un ejemplo, cuando de repente el vendedor, el empleado, qué sé yo, el cajero decide pues emitir la facturación, anular una factura, autorizar de repente la entrega de la mercadería al cliente, cuando deciden de repente pues hacer el retiro de la mercadería del almacén. Se están tomando decisiones, sí, pero son decisiones operativas que se toman en el día a día. En cambio, una decisión de tipo, digamos, estratégica o táctica, quienes toman ese tipo de decisiones, pues generalmente es la alta gerencia, que toma decisiones estratégicas, y las decisiones que se pueden tomar a nivel táctico, pues lo toman básicamente los jefes de área, ¿sí? Entonces, toda esta información se va a encontrar en una base de datos, ya sea relacional o ya sea una base de datos dimensional. Y como tal, hay que también proteger esta información. Y tú dirás de repente, profesor, ¿proteger de qué? De amenazas. Y estas amenazas pueden ser amenazas físicas, pueden ser amenazas lógicas. Hay diferentes tipos de amenazas que ya lo vamos a ver en un momento y que por lo tanto hay que establecer, como dijo Diana hace un momento, medidas. Hay que establecer una serie de medidas que ayuden a proteger la información que maneja una empresa. Y por lo tanto, estas medidas tienen que ser, en este caso, medidas ya sea a nivel de configuración, ya sea a nivel de repente de acceso, de repente son políticas o normas que se pueden establecer a nivel de red, a nivel de conectividad, ¿no? Porque, por ejemplo, existen amenazas como el SQL Injection, no sé si ustedes han escuchado. El SQL Injection es un tipo de amenaza porque lo que hacen es inyectar código SQL al servidor. Eso representa una amenaza porque si alguien logra acceder al servidor y luego logra, digamos, penetrar, violar la seguridad del servidor, pues va a tener acceso no solamente al servidor de la base de datos, sino probablemente va a tener acceso a todas las bases de datos habidas y por haber en ese servidor, si es que no se han establecido las políticas o las medidas de seguridad que permitan
restringir el acceso de ciertos usuarios no autorizados, por ejemplo. ¿Me dejo entender? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de seguridad de la información. ¿Ya? Que quede claro. ¿Qué es la seguridad de la información? Es la aplicación de políticas, de normas, de seguridad que permitan proteger la información que se maneja dentro de una empresa a través del uso de los sistemas de información. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta número 2 dice, ¿cuáles son los principales riesgos a los cuales está expuesta la seguridad de la información? Un riesgo, por ejemplo, jóvenes, muy latente es el robo de los datos, el robo de la identidad. Ustedes han escuchado, por ejemplo, a ver, no sé si han escuchado el término ingeniería social. Sí, más o menos he escuchado relacionado al hackeo, ¿no? Que, por ejemplo, cuando un hacker quiere infiltrarse en una red, no solamente se basta de sus conocimientos técnicos, sino también, por ejemplo, llamar y hacerse pasar por, no sé, por una persona que tiene un cargo dentro de la empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces hace todo un estudio de, ¿no? Otras cosas, usa otras habilidades, ¿no? ¿Sabes cuál es esa habilidad? ¿Sabes cuál es esa habilidad que utiliza más allá de sus grandes conocimientos en informática? El engaño. Ah, La técnica sí, de pues. la ingeniería social está basada en el engaño. ¿Por qué? Porque este hacker, cracker o lamer lo que hace es, digamos que se apoya de la ingenuidad del usuario y a través de una serie de técnicas como son pues el engaño, basado en el engaño, logra persuadir al usuario. Y este pues termina revelándole contraseñas o brindándole más información de la que debería de proporcionar. Entonces, la ingeniería social, por eso dice su término, ingeniería social, por ejemplo, es considerado obviamente una amenaza. Y frente a esa amenaza, a veces se aplica hoy en día para obtener datos de una forma no lícita, lo que se está haciendo es engañando a los usuarios para poder obtener su data. Un ejemplo, y es algo que a mí me pasa y les comparto con ustedes, de repente a ustedes también les ha pasado, a mí me llegan bastantes mensajes de texto de diferentes números telefónicos, inclusive estos seguramente le han llegado a ustedes, ¿no? El clásico, te has ganado, no sé, un auto Toyota, te has ganado 50,000 soles, el programa de televisión, puntos suspensivos, no voy a decir nombre, te premia tu preferencia por la sintonía y para reclamar tu premio, comunícate al siguiente número telefónico, etcétera, o haz clic en el siguiente enlace. Entonces, no hay que ser, digamos, ¿qué te digo? Tan inteligentes para no darnos cuenta que ese mensaje, pues, detrás de sí, es un mensaje que lo que me están haciendo es tratar de timar, tratar de engañar, porque para empezar, ese programa de televisión no lo veo. No lo veo. Y dos, ¿cómo van a premiar la preferencia si yo no lo sintonizo? No lo veo. O sea, ya de por sí están tratando de engañar al usuario, ¿no? Entonces, lamentablemente a veces el usuario no conoce mucho sobre seguridad informática y termina pues siendo víctima, ¿no? De estos hackers o crackers o personas inescrupulosas que lo que hacen es, basándose en la técnica de la ingeniería social, que se basa básicamente en la aplicación de mentiras, en la aplicación del engaño, pues termina, pues, como se dice, obteniendo información, ¿no? Gracias también a la ingenuidad del usuario, porque no sabe estos temas. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, la amenaza, profesora, ¿y cuál sería? La amenaza de TI, la amenaza en tecnologías de la información, la ingeniería social. Ok, ¿y cuál sería el riesgo? El robo de datos, el riesgo a que se tenga acceso a información privilegiada o a información privada, que obviamente no deberían ellos de acceder. Entonces, ahí hay varios riesgos que se pueden correr. O el otro riesgo, por ejemplo, sería el robo de la información o el robo de la identidad, por ejemplo, ¿no? La suplantación. Se corre el riesgo de que exista una suplantación de la identidad, ¿no? En el caso de una persona, pues, que logren obtener sus datos. En el caso de los sistemas de información, los riesgos pues tienen que ver con el robo de la información o la destrucción de los datos, ¿no? Siempre y cuando pues logren vulnerar
las políticas o medidas de seguridad que se hayan, digamos, implementado pues dentro de la empresa, ¿no? A través de sus diferentes o diversos activos de TI. Hay que entender que en una empresa se manejan activos de TI, ¿sí? Cuando hablo de activos de TI, estoy hablando tanto de hardware como de software. ¿Qué cosa es TI? Tecnologías de la información, son las siglas. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí, jóvenes, preguntas. ¿Estamos claros? Bien. Ok, continuamos entonces. A continuación vamos a ver el siguiente video, atentos y luego comentamos. Este video nos habla acerca de un SGSI. No sé si ustedes han escuchado estas siglas, SGSI. SGSI viene de las siglas Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Es decir, existen sistemas informáticos que pueden ser vulnerados, claro que sí, pero existe un sistema de gestión de seguridad de la información que se puede aplicar y que dicho sistema está basado en la normativa ISO 27001. Y aquí vamos a empezar un poquito a hablar acerca de la ISO 27001, que básicamente pues es básicamente una normativa que tiene una serie de políticas y una serie de controles. Ya luego les voy a compartir la normativa ISO 27001 para que ustedes lo puedan ir revisando, ¿no? Esta normativa básicamente te da una serie de políticas, una serie de, digamos, de normas que te dicen, no, mira, así es como debes de aplicar, ¿no? El tema, por ejemplo, de acceso a la información de, por ejemplo, a la red, al servidor de la base de datos, a tus sistemas de información, etcétera. El cómo lo van a implementar ya tiene que ver con un tema íntegramente del área de sistemas de la empresa, ya los especialistas, ¿no? Porque si la norma te dice en el inciso, por ejemplo, A.10 o el A.10.1, por decir, ¿no? Te habla de tal política, te dice la recomendación, lo que deberías de hacer. El cómo lo vas a hacer ya es responsabilidad de los especialistas de IT, del área de sistemas. Ahí pues tendrán que intervenir no solamente el ingeniero de sistemas, tendrá que intervenir probablemente el ingeniero en redes y telecomunicaciones, tendrá que intervenir también de repente el DBA, el Database Administrator, el administrador de la base de datos, etc. O sea, va a involucrar a más de un especialista de sistemas cuando se quiera implementar estas políticas de seguridad que están basadas justamente en la normativa ISO 27001. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, veamos el siguiente video y luego comentamos. ¿Sabías que la seguridad en las organizaciones ya no se limita a la protección de dinero, edificios, bienes y personas? La realidad actual exige que las organizaciones protejan un recurso esencial: la información. Las entidades dependen de la información y de la tecnología que la soporta. Esto ha traído una serie de problemas de seguridad que han afectado seriamente nuestro país. Según informes de 2013 de KPMG y Symantec, Colombia es el mayor productor de correo basura en Latinoamérica y el sexto país en el mundo con mayor actividad maliciosa en línea. El cibercrimen generó daños económicos cercanos al billón de pesos. La Policía Nacional capturó 422 personas asociadas a delitos cibernéticos y recibió 4.300 reportes de incidentes relacionados con la seguridad de la información. Las organizaciones gubernamentales se han convertido en blanco frecuente de ataques informáticos. Veamos. 10 de septiembre de 2012. Roban expedientes de casos judiciales del jefe paramilitar, alias Don Berna. 9 de mayo de 2014. El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura denuncia el robo de expedientes de falsos positivos y otras investigaciones. 2 de julio de 2014. El presidente Santos denuncia la falsificación de su firma en un decreto que establecía día cívico por partido de la Selección Colombia. 6 de julio de 2014. El grupo Anonymous altera el sitio web del Plan Vive Digital del Ministerio de las TIC. Sin las medidas necesarias, la información
y la infraestructura tecnológica de la Gobernación de Antioquia puede verse expuesta a múltiples riesgos. Imaginemos el siguiente escenario. Un delincuente ingresa al centro administrativo departamental y sustrae folios con casos de contrabando de licor y un celular que un servidor público encargado del proceso dejó descuidado en su puesto de trabajo. Funcionarios que usan contraseñas inseguras son suplantados por ciberdelincuentes quienes realizan un fraude a través del sistema contable de la entidad. Un grupo de hacktivistas consigue alterar el contenido del sitio web de la Gobernación de Antioquia e infecta con software malicioso los equipos de trabajo de los funcionarios. ¿Estamos dispuestos a permitir que situaciones como estas afecten la reputación de la entidad, generen grandes pérdidas económicas y perturben la prestación de los servicios a la ciudadanía? Entonces, ¿cómo proteger a la Gobernación de Antioquia de estas amenazas? Mediante la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información SGSI. Un SGSI es una herramienta de gestión basada en la norma ISO 27001 que permite identificar, atender y minimizar los riesgos que atenten contra la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información de una institución. Gracias a la implementación de este sistema, los ciudadanos se benefician por la prestación oportuna de los servicios y la disponibilidad de los sistemas de información empleados para la consulta de datos y la realización de trámites, viendo fortalecida su confianza en la entidad. La organización se beneficia con la protección de los activos de información, el mantenimiento de la conformidad legal, el resguardo de la imagen institucional y la reducción de las pérdidas generadas por incidentes de seguridad de la información. El Comité de Dirección de Seguridad de la Información CDSI definió que el alcance inicial del sistema de gestión abarcará el proceso de planeación y administración de las TIC para el Centro Administrativo Departamental, la Fábrica de Licores de Antioquia, el Palacio de la Cultura y otras sedes relacionadas. Mediante un enfoque iterativo e incremental, la cobertura del sistema se extenderá con cada ciclo de mejora. La implementación se enmarca en el ciclo de la mejora continua PHBA. Fase 1. Planear. Consiste en definir el alcance del SGSI, sus objetivos e identificar los riesgos de seguridad de la información. Fase 2. Hacer. Se establecen planes de tratamiento de los riesgos identificados y se aplican controles de mitigación. Fase 3. Verificar. Se evalúa la eficacia del sistema mediante el análisis de indicadores, realización de auditorías y revisión de la dirección. Fase 4. Actuar. Se toman acciones tanto preventivas como correctivas y aplicación de las mejoras identificadas. El seguimiento del proyecto es una actividad transversal que se realiza a través de las reuniones mensuales del CDSI, comité que monitorea el avance de las actividades y resuelve las posibles situaciones que dificulten la ejecución del proyecto. El proyecto de implementación del SGSI está planeado para ser ejecutado en 2 años. Está compuesto por 20 hitos y 80 actividades. Tiene un esfuerzo planeado de 3.800 horas hombre y un valor estimado anual de 274 millones de pesos que corresponden a costos de entrenamiento, auditoría, concientización y talento humano. En este caso, un director de tecnología, un oficial de seguridad de la información, un ingeniero y un líder de proyecto. Los resultados de la ejecución del proyecto a la fecha incluyen definición formal del alcance y los objetivos del SGSI, establecimiento de una nueva política de seguridad de la información, documentación de varios procedimientos de seguridad. Los anteriores resultados permiten obtener un nivel actual de cumplimiento del 32% de los requisitos no excluibles de la norma ISO 27001-2013. Finalmente, podemos afirmar que aunque la Gobernación de Antioquia está expuesta a un entorno lleno de amenazas,
El sistema de gestión de seguridad de la información posibilita la operación segura de la entidad. Esta iniciativa se llevará a cabo con éxito solo si somos conscientes que este no es solamente un esfuerzo tecnológico, sino de toda la organización. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, SGSI. Ok, bien, a ver, vamos a comentar entonces el video que acabamos de ver. Efectivamente, ¿no? Cuando hablamos de un sistema de gestión de seguridad de la información, es básicamente la aplicación de un conjunto de políticas, de normas que tienen que ver con la seguridad de la información. Y estas políticas de seguridad están basadas, dice, en la normativa ISO 27001. Entonces, para poder implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, lo que se tendría que hacer básicamente es revisar la normativa, pues ISO 27001, para poder entender cuáles son estas políticas de seguridad, estas normativas que se deberían de implementar dentro de una empresa. Por ahí tenemos que empezar si es que queremos, digamos, pensar en un futuro en implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Un SGSI es algo que se implementa en el tiempo, es algo que no se hace de la noche a la mañana y que obviamente tiene que estar involucrado todos los especialistas del área de TI, es decir, del área de tecnologías de la información. Esto también va a depender del tipo de empresa que, digamos, queramos implementar este sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? De repente la empresa cuenta con un área de sistemas, propiamente dicho. En algunas empresas, por ejemplo, un departamento de sistemas tiene a cargo otras subdependencias, otras subáreas. Al final, pues todos los especialistas en TI tienen que estar involucrados en este tema de implementar pues un sistema de gestión de seguridad de la información. Eso es lo que nos habla en el video anterior, ¿no? Que acabamos de visualizar. Y por otro lado también nos dice el video, ¿no? De que efectivamente hay fases que se tienen que hacer. Y si ustedes se han dado cuenta, jóvenes, estas fases que habla pues de la implementación de un SGSI está basado en el ciclo de Deming, está basado pues en el ciclo de calidad, está basado en el famoso Plan, Do, Check, Act. Plan viene de planear, do viene de hacer, el check viene de verificar y el act viene de actuar, ¿no? Entonces ahí nos habla, por ejemplo, en el video que para poder implementar un sistema de gestión de seguridad, primero tiene que haber una planeación. Se tiene que planear, se tiene que planificar todo. Y luego pues viene ya la fase de ejecución, la fase do, la fase hacer. Y pues allí se tiene que ver qué medidas, ¿no? De qué manera es que esas medidas que se están considerando se van a llevar a cabo de forma efectiva. Y ahí pues tienen que entrar los especialistas ya de sistemas, ¿no? Si quiero yo mejorar la seguridad de mi red informática, ¿a quién voy a llamar? No voy a llamar al desarrollador de sistemas, pues tengo que llamar al especialista en TI, en este caso al especialista en redes, en telecomunicaciones, para que él me diga, pues, ¿no? Si mi modelo OSI, si de repente, pues, mis equipos a nivel de repente de hardware son los adecuados, son los pertinentes, ¿no? Si está bien de repente, pues, mi router, mi switch, mi hub, si es que de repente tengo que implementar un servidor proxy, por ejemplo, ¿no? Para evitar las conexiones entrantes y salientes que vienen de afuera hacia mi red interna. ¿Tenemos un servidor proxy? ¿No tenemos un servidor proxy? Habría que analizar y habría que ver si es que contamos con ese tipo de servidor. Y si no, pues se tendría que implementar. ¿Y a quién voy a llamar? Pues tengo que llamar al especialista, ¿no? Oye, ¿quién sabe implementar un servidor proxy? Y ahí levanta la mano el ingeniero en telecomunicaciones. Ya, muy bien, ok. Por favor, quiero que implementes un servidor proxy. Entonces él me va a decir, muy bien, ¿y qué páginas web quieres tú bloquear? ¿Y qué páginas web quieres tú, digamos, restringir el acceso? Entonces yo tengo que darle una lista de páginas, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Está prohibido de repente que los empleados tengan acceso a Facebook, tengan acceso a Instagram, tengan acceso a contenido explícito, ¿sí? O a páginas de repente de contenido, digamos, pornográfico, por decir, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí están los malware.
porque ahí están pues los virus, de ahí se descargan una serie de archivos que pueden poner en riesgo la seguridad, no solamente de la información, sino de mi propia red, ¿no? El tema de funcionabilidad, ¿no? De escalabilidad de mi red. Entonces, son una serie de factores que obviamente hay que planificar, ¿no? Entonces, algo que nos habla, pues, el sistema de gestión de seguridad de la información es primero tiene que haber una fase de planeación. Entonces, todos los involucrados del área de sistema tienen que estar ahí reunidos para planear, para planificar cuáles van a ser estas medidas o estas políticas de seguridad que se quieren implementar dentro de la empresa, a nivel de los sistemas de información, a nivel de la red, etcétera. Y luego, pues, viene, dice, la fase de ejecución, la fase do, la fase hacer, y ahí pues entrarán los especialistas para que nos ayuden en llevar a cabo estas medidas, estas políticas de seguridad que estamos considerando, probablemente a través de instalación física, a través de configuraciones, etcétera, y ahí entra esa fase, ¿no? Y luego pues viene la verificación, la fase en este caso de verificar el famoso check, donde se tendrá pues que evaluar si todo lo que hemos planificado y hemos, digamos, llevado a cabo, hemos realizado, hemos ejecutado, efectivamente se cumple o no, o ver el grado de cumplimiento de estas políticas o estas medidas de seguridad, en qué grado se cumple el tema de acceso, de conectividad a la red, el tema, por ejemplo, de conexión, de conexiones entrantes y salientes. Hemos implementado un servidor proxy, sí. ¿Y cómo va? ¿Cómo va este servidor proxy? ¿Realmente logra filtrar el acceso de ciertas páginas que nosotros habíamos considerado como parte del bloqueo de accesibilidad? Tengo que verificar, ¿cumple o no cumple? Entonces, ahí viene pues la fase de verificación. Y luego, dice, viene la fase de act, en este caso en inglés, no act. El act viene a hacer referencia básicamente a la fase de actuar. Todo eso es el ciclo de Deming, es el ciclo de la calidad. Entonces, en la fase de, en este caso de actuar, nos dice que se tienen que llevar a cabo los mantenimientos correspondientes dentro de este sistema de gestión de seguridad de la información. Habrá que hacer mantenimientos, correcciones, etcétera, que permitan, pues, optimizar este sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Muy bien. Conceptos fundamentales. Luego de ver el video, responder a las siguientes preguntas. Entonces, ¿qué es un sistema de gestión de seguridad de la información? ¿Ideas? A ver, ¿algún voluntario? Luego de haber visto el video y luego de haber hecho la explicación, ¿qué sería entonces un sistema de gestión de seguridad de la información? ¿Algún voluntario? ¿Alguna idea? ¿Por parte de ustedes? ¿Sí? No importa que se equivoquen, ¿eh? Lo importante es que participen y que esto se clarifique, porque son varios puntos que vamos a ir tocando a lo largo del curso y es importante que ustedes también vayan revisando ello, ¿ok? A ver, les ayudo. Cuando nos plantea la pregunta ¿qué es el sistema, en este caso, qué es el sistema de gestión de seguridad de la información? Simple, podemos decir que es la aplicación de un conjunto de políticas, ¿sí? De normas que forman parte, pues, en este caso, del estándar de la ISO 27001. Y lo que busca es mejorar la seguridad de la información en una empresa a través de sus diferentes o diversos activos de TI. Pregunta número 2. ¿De qué información estamos hablando? Dice, ¿no? O sea, ok, tú me hablas de proteger la información, pero ¿de qué tipo de información estamos hablando? Pues de la información que maneja la empresa, que puede ser información física, ¿sí? Física, o sea, que esté, digamos, la información impresa a través de libros, a través de cuadernos, files, pero también estamos hablando de información digital, es decir, proteger información que maneja una organización, ya sea a nivel físico o a nivel virtual, a nivel digital, ¿no? A nivel digital, pues a través de sus sistemas de información, a través de sus servidores, etcétera, tenemos que ver cuáles serían previamente las amenazas a las cuales estaría expuesta esta información de la empresa, para en función a ello poder establecer las medidas o políticas de seguridad que queremos nosotros implementar dentro de la organización. Y la pregunta número 3 dice, ¿qué tan expuesto estamos? Es decir, ok, ya hablamos de que una empresa maneja información que puede ser física, que puede ser digital,
y que en cierta medida o de cierta manera, pues existen amenazas de tipo tecnológico, amenazas de tipo humano, es decir, en la categoría humana, porque incluso hasta los propios empleados pueden terminar saboteando la seguridad de la información de una empresa. ¿Vamos? Y también existen amenazas, por ejemplo, de índole ambiental. Profesor, amenazas de índole ambiental. Sí, por ejemplo, no es nuestro caso en Perú, pero sí sucede, por ejemplo, en Norteamérica, los tornados, los huracanes, un incendio, los huaicos, un aluvión, un terremoto, ¿sí? Un terremoto también podría poner en riesgo no solamente la información que se maneje dentro de la empresa, sino toda la infraestructura tecnológica, ¿sí? Porque obviamente un terremoto pues colapsaría la empresa, colapsaría su infraestructura y todos sus equipos de TI. Y la pregunta es, ¿qué tan expuestos estamos a esas amenazas? Porque si hablamos de que la información tiene que ser salvaguardada porque esta está expuesta a amenazas, pues primero hay que identificar cuáles son esas amenazas a las cuales estaría expuesta la información y que comprometería su seguridad, de tal manera que podamos proteger dicha información. ¿Okay? Muy bien, jóvenes, entonces estos han sido un poco los conceptos fundamentales que hay que considerar, sobre todo en el tema de seguridad informática. ¿Okay? Muy bien, SGSI, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Toda la información almacenada y procesada por una empresa está expuesta, dice, ante amenazas. Amenazas que pueden ser de ataque, puede estar expuesta a errores, puede estar expuesta a amenazas ambientales, puede estar expuesta la seguridad de la información o la información que maneja una empresa, incluso a fallos que se pueden dar en los propios sistemas de información que ella maneje. E inclusive esta información puede estar expuesta a vulnerabilidades. Muy bien, dicho esto, cuando hablamos de ataques, puede estar expuesta a amenazas de ataques. Esto básicamente pueden ser por intereses comerciales, ataques de repente que se lleven a cabo por un tema intelectual o quizás de extorsión o chantaje. Y cuando hablamos de amenazas como por ejemplo de error, el error se puede dar en los sistemas de información, por ejemplo, de forma intencionada o quizás de forma no intencionada, es decir, por negligencia. Y aquí, pues, quienes intervienen de forma directa o indirecta, pues es el personal, el recurso humano, los usuarios, quienes utilizan, quienes operan estos sistemas de información. Ellos pueden terminar, exponer o pueden terminar, exponiendo la información y su seguridad si es que no se tiene, el cuidado debido o el cuidado del caso a terminar exponiendo información que puede ser confidencial de la empresa. Y también existen amenazas de tipo ambiental, ¿no? Como por ejemplo, como yo te decía hace un momento, pueden ser inundaciones, puede ser un incendio, puede ser un terremoto, un huracán, un huaico, etcétera, que quizás dependiendo de en dónde se encuentre ubicada la empresa, pues puede generar eso también una amenaza de tipo ambiental, ¿no? En el caso de Perú, pues aquí no tenemos huracanes, no tenemos tornados, por lo tanto esa amenaza ambiental quedaría descartada. Pero sí tenemos, por ejemplo, sismos, terremotos, ¿no? Podríamos tener un terremoto que pues podría poner en riesgo no solamente la información de la empresa, sino toda su arquitectura tecnológica, ¿ok? Muy bien, también existen las fallas que se pueden dar en los sistemas de información. Estas fallas pueden comprometer, por ejemplo, el almacenamiento de los datos, puede comprometer las redes informáticas, las redes telemáticas de la empresa, entre otras, ¿no? Y también está sujeta, dice, a vulnerabilidades, es decir, la información que se maneje dentro de una empresa también puede estar sujeta a ciertas vulnerabilidades que representan básicamente puntos débiles inherentes a su propio uso en el ciclo de vida y que está representado a continuación. Por ejemplo, ¿no? A través de la información, lo que se busca es que a través básicamente de la información que se maneje una empresa,
en la cual nosotros apliquemos o mejoremos, en este caso, apliquemos una serie de políticas o medidas de seguridad que salvaguarden la información de una empresa a través de un sistema de gestión de seguridad de la información, lo que se busca es permitir que la información sea precisa y que siempre esté completa y sobre todo disponible en el sentido de que esté disponible cuando los usuarios requieran acceder a esa información. Si un usuario el día de hoy me dice, Michelle, yo necesito tener acceso al reporte de ventas, pues yo como representante del área de sistemas tengo que asegurarme que ese usuario tenga acceso a esa información que él requiere en este momento para que tome decisiones. Por eso dice disponible de manera oportuna. Es decir, la información tiene que estar accesible en el momento que el usuario lo requiere. No mañana, no pasado, sino en el momento que se requiere. De esa manera podemos decir que la información está disponible y que está siendo accedida de forma oportuna. No por cualquier usuario, sino por aquellos usuarios autorizados que obviamente tienen una necesidad, ¿no?, de tener acceso a dicha información. Esto es un catalizador para la eficiencia del negocio. Claro que sí, pues si nosotros como especialistas de sistemas nos preocupamos porque la información no se manipule, no se modifique, siempre esté precisa y siempre esté disponible cuando los usuarios realmente requieran tener acceso a esa información, pues obviamente no solamente nuestra gestión, sino la empresa como tal va a ser eficiente, el negocio va a ser eficiente. Para poder interrelacionar y coordinar las actividades de protección para la seguridad de la información, cada empresa necesita establecer sus propias políticas y objetivos. Y esto es importante y por eso es que se ha puesto en color negrita. Ya, eso quiero que ustedes tengan en cuenta, jóvenes. Cada empresa tiene sus propias necesidades en cuanto a qué, accesibilidad a la información, sus propias necesidades en cuanto a disponibilidad de la misma, en cuanto a la disponibilidad de la información que ésta pueda requerir. Y como tal, frente a que cada empresa o cada organización es distinta, es diferente, tiene necesidades diferentes, entonces hay que entender que las políticas, las normativas y los objetivos que nosotros vayamos a establecer en el tema de seguridad de la información se va a establecer de acuerdo a la necesidad de dicha empresa. Esto, obviamente, en el marco de coherencia global de la empresa. Una vez fijados los objetivos en seguridad de la información, necesitamos asegurar el modo de poder lograrlos eficientemente. En definitiva, un sistema de gestión de la seguridad de la información, es decir, un SGSI, en su forma abreviada. Por tanto, un sistema de gestión de seguridad de la información consiste en ¿qué? En la aplicación de un conjunto de ¿qué? De políticas, de procedimientos y directrices, junto a los recursos y actividades que deben estar asociados y que son administrados colectivamente por una empresa. En la búsqueda, dice, de proteger sus activos de información que son esencial para la empresa. Un sistema de gestión de seguridad de la información desde la visión del estándar, es decir, del estándar internacional ISO IS 27001, es un enfoque, dice, sistemático para poder establecer, para poder implementar, para poder operar, para poder monitorear, para poder revisar, mantener y mejorar la seguridad de la información de una organización y lograr sus objetivos comerciales y o de servicio. Por ejemplo, en empresas públicas y también en organizaciones sin ánimo de lucro. El alcance de un sistema de gestión de seguridad de la información puede incluir en función de dónde se identifiquen y ubiquen los activos de información esenciales. Total, con solo una parte de la empresa, sus funciones específicas e identificadas de la propia organización. Estas secciones específicas e identificadas de la empresa pueden ser una o más funciones en un grupo de organizaciones. ¿A qué se refiere, profesor, cuando dice el alcance de un sistema de gestión de seguridad de la información? Pues
cuando uno quiere implementar un SGSI, es decir, cuando uno quiere implementar un sistema de gestión de seguridad de la información en una empresa, tiene que haber un documento formal. Tenemos que hacer una documentación. Aquí nosotros estamos llamados a documentar, porque este sistema de gestión de seguridad de la información tiene que estar redactado, tiene que estar estipulado, tiene que haber un documento formal que diga, mira, este es nuestro sistema de gestión de seguridad de la información que vamos a implementar en la empresa. Y como tal, tiene que tener un objetivo, que es lo que queremos lograr con ese sistema de gestión de seguridad de la información en la empresa. Y sobre todo el alcance. ¿Cuál es el alcance de este sistema? ¿Qué se busca incluir? ¿Qué se busca salvaguardar? ¿Qué se busca proteger? Tenemos que definir cuál va a ser el alcance de nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. En ese sentido, la normativa nos lo pide. El término de seguridad de la información generalmente se basa en que la información se considera un activo. Atención, la información se considera un activo que tiene un valor, que requiere obviamente protección adecuada. Por ejemplo, contra la pérdida de los datos o contra la pérdida de la información como tal, tiene que haber, en este caso, una serie de normas, de políticas que busquen pues salvaguardar dicha información, de tal manera que se cumplan los 3 principios claves de seguridad informática. Profesor, ¿cuáles son estos 3 principios claves en seguridad informática? Disponibilidad, confidencialidad e integridad. Esos 3 puntos se le denominan los principios básicos de seguridad informática. Por favor, no se olvide. Disponibilidad, confidencialidad e integridad. Cuando nosotros logremos que la información de la empresa siempre esté disponible, de que ésta sea confidencial en el sentido de que no cualquier usuario va a tener acceso a dicha información y que mantenga su integridad como tal, es decir, que no la modifiquen, que no la adulteren, estamos cumpliendo con los principios básicos de seguridad informática. Cada empresa, cada organización puede extender e integrar en un sistema de gestión de seguridad de la información las 3 características o los 3 principios básicos que acabo de mencionar sobre seguridad a otras adicionales que se pueden complementar, como por ejemplo el principio de autenticidad, trazabilidad y auditabilidad. ¿A qué se refiere con autenticidad? Que los datos mantengan no solo su integridad, sino que sean veraces, sean información auténtica, real, que no se modifique. Si eso se cumple, entonces significa que la información es auténtica. Se cumple el principio de autenticidad. La trazabilidad, pues, tiene que ver con el tema de que la información sea accesible a través de un determinado medio o canal y auditable en el sentido de que en algún momento podamos llevar a cabo un proceso de auditoría, un proceso de verificación, de control de que efectivamente la información se está teniendo acceso y que esta pues cumple con todos los principios que implica la seguridad informática, ¿no? Según se puede considerar oportuno para poder pues cumplir, dice, con los requerimientos, ya sean internos o externos, que pueden ser aplicables en cada actividad, ¿no? Muy bien, jóvenes. Aquí tenemos un esquema. Esta es una imagen que encontré en internet que nos habla un poco acerca de la normativa ISO 27001 y cómo es que esta se integra y se relaciona con varios procesos, ¿no? Inclusive en una empresa, jóvenes, pueden haber más de una normativa en cuanto a lo que es la ISO. Existe, por ejemplo, la ISO 27001 que tiene que ver con seguridad informática, pero también existen otras ISOs que una empresa puede tener, claro que sí, dependiendo de la complejidad de esta y dependiendo de la cantidad de información que ésta maneje. En ese sentido, pues lo que se busca finalmente es, a través de un sistema de gestión de seguridad de la información, es que toda la data, toda la información que maneje una empresa, ya sea registro de inventarios, ventas, compras, planilla de pago, planilla, en este caso, contratación de personal, etcétera, todos sus procesos que pueden estar, en este caso, que deberían en realidad estar ya sistematizados, sean seguros y sean accesibles. Pero eso no quita, digamos, o no resta el hecho de que una empresa pueda manejar también información física. Es decir, que la información que ellos tienen no necesariamente tiene que estar digitalizada.
puede estar en archivos, puede estar de repente en ficheros, puede estar de repente en, qué sé yo, en libros, y esa también es información, pero no está virtualizada. Pero también tenemos que, obviamente, considerar el tema de seguridad y cómo salvaguardamos esa información física. Yo diría, pues bueno, dependiendo de qué información o cuánta información se maneje, yo podría recomendar, por ejemplo, un sistema de videovigilancia mediante cámaras IP. Decir, muy bien, toda la información física que es importante, pues lo trasladamos a un ambiente, quizás de repente en alguna oficina en particular, o lo mudamos toda esa data al data center para que el centro de datos en algún momento, si es que es prioridad, se sistematice toda esa información y se virtualice. Y en ese sentido, pues tenemos también que aplicar una medida de seguridad. Una medida de seguridad sería, en este caso, controles de acceso. De repente, bloquear el acceso al área a través de un lector de código de barras, por decir, o de repente un sistema biométrico, que es mucho más seguro. Y complementando el tema de la implementación, por ejemplo, de un sistema de vigilancia, de videovigilancia mediante cámaras IP, para pues tener información real, en tiempo real y en vivo, a través de imágenes, y saber qué personal o qué personas o qué usuarios intentan acceder a esa área. Y de esa forma, pues también se eleva la seguridad de la información física que pueda estar manejando la empresa. ¿Ok? Muy bien. Hablemos ahora de qué es seguridad de la información, y para eso, pues vamos a ver el siguiente video. La seguridad de la información es la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Su importancia radica en la protección de la información y de los sistemas que la integran. También controla el acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada de la información, salvaguardando los intereses de la institución. Día a día en nuestro trabajo manejamos distinta información y accedemos a diferentes sistemas con nuestras contraseñas. Es responsabilidad nuestra proteger la información que manejamos, según su clasificación. De igual forma, proteger las contraseñas. Recuerda, la confidencialidad establece qué información debe revelarse o no a las personas, entidades o procesos. En nuestro trabajo o vida personal, manejamos información que precisa ser íntegra, es decir, que no sea alterada ni manipulada. Por ello, debemos guardar fidelidad de los datos que recibimos o enviamos. La integridad es salvaguardar la precisión y completitud de la información y sus procesos. Él es Juan, trabaja en la gerencia comercial y maneja el sistema SAP CRM, habilitado únicamente para quienes los administran. La empresa brinda el acceso respectivo para los usuarios que trabajan con determinados sistemas, con el fin de proteger los accesos y la información que el usuario maneja. La empresa eléctrica Quito garantiza la disponibilidad de los servicios informáticos en relación a las actividades de cada cargo. Ok, muy bien. Entonces, como vemos en el video, efectivamente, ¿no? La seguridad de la información tiene que ver, dice, con la aplicación de estos tres principios. El principio de confidencialidad, el principio de disponibilidad e integridad de la información. Cuando se cumplen esos tres principios, entonces estamos diciendo de que la información efectivamente está siendo segura, ¿no? Está siendo protegida. Muy bien. Veamos acá lo siguiente, ¿no? Dice, información a proteger. Y surge la siguiente interrogante, ¿no? ¿Cuál es la información más valiosa que manejamos dentro de una empresa? Eso quizás sería lo primero que nosotros deberíamos de plantearnos. ¿Cuál es la información que consideramos nosotros más importante que manejamos dentro de la empresa y que es básicamente la que deberíamos de proteger?
Aquí tenemos una lista de ejemplos, jóvenes, en el cual pues podemos considerar como información valiosa dentro de la empresa y de la cual pues deberíamos de procurar proteger, ¿no? Como por ejemplo dice la información asociada a nuestros clientes, información asociada a nuestras ventas, la información asociada a nuestro personal, es decir, al empleado que labora pues dentro de la empresa, la información que está asociada a nuestras operaciones comerciales, es decir, las operaciones que se realizan dentro de la empresa en el día a día. El tema, por ejemplo, de generación de pedidos, emisión de facturas, boletas de venta, facturas de venta, guías de remisión, etcétera. Esas son operaciones comerciales. Entonces, toda esa información que maneja una empresa es la que se debe de proteger, es la que debemos de considerar importante y por lo tanto proteger. Muy bien, hablemos de amenazas, porque si nosotros vamos a hablar de seguridad informática, jóvenes, pues primero tenemos que reconocer cuáles son las diferentes amenazas que existen a nivel de TI, a nivel de tecnologías de la información. Y aquí yo les doy una lista básicamente de amenazas que existen hoy en día y que sobre estas amenazas es que tenemos que procurar que dichas amenazas pues no pongan en riesgo, ¿no?, la seguridad de la información. Por ejemplo, acá tenemos como amenazas la violación de la privacidad de los empleados, la indisponibilidad de la información clave, es decir, que no se tenga acceso a la información que se necesita dentro de la empresa, el password cracking, los fraudes informáticos, puertos vulnerables abiertos, denegación de servicios, el port scanning. Tenemos también como amenaza la desactualización del antivirus, los últimos parches quizás no instalados o no actualizados en un ordenador, servicios de log inexistentes o que no son verificados, que no son chequeados, agujeros de seguridad de redes conectadas, backups inexistentes. Una amenaza es que no se maneje dentro de la empresa, por ejemplo, lo que se llaman las copias de seguridad, ¿no?, los famosos backups. Y también algunas instalaciones por defecto que también a veces se hacen dentro de los equipos. Eso también es considerado una amenaza. Podría ser considerado una amenaza, ¿no? El tema de las instalaciones por default. Muy bien, también están los exploits. También está, por ejemplo, el WLEX, ¿no? Eso es otra amenaza. Y dentro de esta lista de amenazas también tenemos, por ejemplo, los virus, o también conocido como malwares, que es básicamente, creo yo, lo que a lo largo de la historia ha ponido siempre en riesgo la seguridad de la información, ¿no? Y cuando hablamos de malware o hablamos de virus, pues estamos hablando de troyanos, estamos hablando pues de una variedad, una serie de malware que existen, ¿no? Y que ya también lo vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de esta lista de amenazas también está, por ejemplo, el acceso clandestino a las redes, programas de tipo bomba, o también conocido como troyanos. Otra amenaza sería el acceso indebido a documentos impresos, lo que yo te decía hace un momento, ¿no?, que cierto personal o ciertos usuarios tengan acceso a información física, ¿no? Por eso dice acceso indebido a documentos impresos. Captura del ordenador desde el exterior, ¿no?, cuando a veces hacen ataques remotos y logran secuestrar el ordenador y logran manipular sobre todo el equipo. Entonces eso también es considerado una amenaza. Empleados deshonestos, sí, es decir, aquí básicamente están los empleados que no están contentos con la empresa y que de repente terminan con, jugando en contra de la misma y terminan boicoteando, ¿no?, la información que se maneja dentro de la organización. El spamming, también está el hacking de centrales telefónicas, la destrucción de soportes documentales, es decir, una amenaza sería que alguien destruya información que es importante o que es necesaria o que va a dar el soporte documental a la organización, a la empresa, en algún tipo de sistema, pues eso también es una amenaza. La violación de los passwords, es decir, la violación de las contraseñas, alguien que logra pues vulnerar el acceso de un usuario rompiéndole la contraseña en ese equipo, ¿no? La intercepción y modificación o violación, por ejemplo, los correos electrónicos, es decir, el típico hackeo, ¿no? Cuando alguien logra hackear una cuenta de correo
y el usuario pues ya no logra tener acceso más a su bandeja de entrada. Entonces, ahí que ha habido una interceptación del correo, una modificación e inclusive una violación de la privacidad. También están los mails anónimos, ¿no? Que quizás se puedan difundir con algunas agresiones, con algún contenido explícito. Propiedad de la información, interrupción de los servicios, el robo o extravío de las notebooks, ¿no? O de las laptops. Alguien que de repente logra, una amenaza sería que, por ejemplo, se logren robar los equipos físicamente dentro de la empresa. Entonces, el robo o hurto también es considerado una amenaza. La falsificación, por ejemplo, de información por parte de terceros, ¿no? Alguien que logra, pues, falsificar cierta data, y que, pues, eso también puede considerarse una amenaza. Y lo que hablábamos hace un momento, o al inicio de la clase, la ingeniería social, ¿no? Que es una técnica basada en el engaño, y que muchas veces la ingeniería social toma, digamos, relevancia, toma importancia cuando a veces el usuario no conoce sobre informática, y sobre todo que la técnica de la ingeniería social está basada sobre todo en el engaño. Entonces, aquí muchas veces la ingenuidad también de los usuarios juega en contra, ¿no? Y más aún si no saben el tema de informática, pues terminan siendo víctimas de esta técnica, ¿no? De la técnica de la ingeniería social. Algunas vulnerabilidades comunes que existen, como por ejemplo un inadecuado compromiso, ¿no? De la dirección, es decir, de la empresa. Personal quizás inadecuadamente capacitado y concientizado, es decir, no hemos capacitado al personal, no lo hemos capacitado en el tema de seguridad informática, no los hemos capacitado en el tema de amenazas, no hemos hecho que el personal tome conciencia sobre cuáles son las amenazas de TI, de tecnologías de la información que existen, y que muchas veces su propio accionar de los propios empleados pueden poner en riesgo la seguridad de la misma. La inadecuada asignación de responsabilidades. Otra vulnerabilidad común es la ausencia de políticas, la ausencia de procedimientos, la ausencia de controles lógicos o físicos, controles disuasivos, preventivos, detectivos o correctivos. Y otra vulnerabilidad común es la ausencia de reportes sobre los incidentes y vulnerabilidades que se pueden dar dentro de una empresa. ¿Es importante, profesor, llevar un control o un registro sobre las incidencias de TI dentro de una organización? Sí, se recomienda que sí es, digamos, importante o es recomendable tener un registro de todas las incidencias de TI que ocurren dentro de la organización, quizás por área, por usuario, por equipo. Tener un registro como tal para generar reportes, quizás, por ejemplo, cada fin de mes o de repente al término del fin de semana, y saber cuáles han sido las incidencias que se han presentado dentro de la empresa, y si es que son incidencias comunes, y si es que esas incidencias pues pueden, digamos, poner en riesgo la seguridad de la información, o es que estas incidencias que se están dando, pues, digamos, en cierta manera, pueden llevar a ciertas vulnerabilidades e inclusive hasta amenazas, ¿no? Y también está como una vulnerabilidad común el inadecuado seguimiento y monitoreo de los controles. ¿A qué se refiere el profesor cuando dice inadecuado seguimiento y monitoreo de los controles? Hemos dicho que en seguridad informática se tienen que aplicar una serie de políticas, de medidas, una serie de controles. Entonces, estos controles que nosotros tenemos pensado implementar dentro de la empresa, tenemos que a estos controles revisarlos si es que se están cumpliendo, si es que realmente son efectivos, si se están cumpliendo al 100%, en qué porcentaje se están cumpliendo, no se está cumpliendo. Hacer un seguimiento, hacer un monitoreo de dichos controles también es importante. Seguridad de la información. La información es un activo que, como otros activos importantes, tiene valor y que requiere en consecuencia una protección adecuada. La información, como dice acá, puede estar de forma física también, puede estar impresa, puede estar de repente en papel, escrita en papel, o puede estar incluso almacenada de forma digital, de forma electrónica. La información podría ser incluso transmitida por correo electrónico o por algún medio digital, e inclusive la información puede ser mostrada a través de algún video, a través de algún film. Inclusive
una conversación, ¿no? Que puede ser hablada, grabada, retransmitida, también es información. Entonces, la información como tal, dice, es el activo más valioso, más importante de una empresa. La información debe protegerse adecuadamente, cualquiera que sea la forma que tome o los medios por los cuales se comparta, se transmita o se almacene la información, tiene que protegerse. En eso consiste la seguridad de la información. La seguridad de la información se caracteriza aquí como la preservación de 3 principios jóvenes que son claves. Y es lo que habíamos dicho al inicio de la clase. El primero de ellos es la confidencialidad. El segundo es la integridad. Y el tercero tiene que ver con la disponibilidad. Cuando hablamos de la preservación de la confidencialidad, nos dice lo siguiente. Su confidencialidad debe asegurar, básicamente, que solo quienes estén autorizados pueden acceder a la información. ¿Qué significa esto? Significa que no cualquier usuario, no cualquiera puede tener acceso a la información que maneje una empresa. Entonces, con la confidencialidad, lo que se busca es asegurarnos de que quienes están realmente autorizados a acceder a dicha información se debe de cumplir. Si eso se da, entonces estamos cumpliendo con el principio de confidencialidad. La integridad, por lo tanto, nos habla de que consiste en asegurarnos de que la información y sus métodos de procesamiento o de proceso sean exactos y sean completos. Si esto se da, se está cumpliendo con el principio de integridad. Y la disponibilidad aquí nos habla de que debemos de asegurarnos de que los usuarios realmente autorizados tienen acceso a la información y a sus activos asociados cuando realmente lo requieren. Es decir, cuando un usuario necesita de algún tipo de información en particular, esta debe de estar siempre accesible, siempre disponible. Si eso se da, estamos entonces cumpliendo con el principio de seguridad de la información. Muy bien, jóvenes, dentro de estos principios de lo que es la seguridad informática, entonces tenemos que tener en cuenta pues, que hay un objetivo y este objetivo es básicamente de la seguridad informática, es el de proporcionar, dice, las condiciones seguras para evitar justamente que la información o que los datos, en este caso, ya sea, en este caso, información pública o confidencial, tenga fines no éticos. Es decir, no cualquiera puede acceder a información que sea confidencial o pública con algún fin, dice, no ético. Es decir, como por ejemplo el de retransmitirla o el de adulterarla o quizás el hecho de que la información se ponga a disposición no necesariamente del personal autorizado que debe tener acceso, ¿no? Y dentro de estos 3 principios, como habíamos dicho hace un momento, pues está la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Con la confidencialidad está basado sobre todo en la privacidad, ¿no?, de la información del sistema contra usuarios o invasores o entes que no estén autorizados. Entonces, tenemos que básicamente procurar eso, ¿no? Que no cualquiera acceda a la información. La integridad, por lo tanto, busca la validez y consistencia de la información y data de un sistema informático, ¿no? Es decir, que la información siempre sea consistente, sea válida, mantenga pues su integridad. Y la disponibilidad tiene que ver con el acceso, ¿no? La continuidad del acceso a la información en un sistema de datos informático. En cuanto a los factores de riesgo, pues existen 3 tipos de factores de riesgo, como lo habíamos dicho al inicio de clase. Tenemos riesgos que representan básicamente riesgos ambientales, como por ejemplo, aquí están los fenómenos naturales, ¿no?, que pueden ser en este caso impredecibles, es decir, que no se pueden predecir. Estamos hablando, por ejemplo, de lluvias torrenciales, estamos hablando, por ejemplo, de huracanes, tornados. Un terremoto es un factor de riesgo de tipo ambiental que no es fácil de predecir. Como otro factor de riesgo tenemos en este caso los factores de riesgo de tipo
humano, ¿no? Aquí básicamente están quienes, los hackers, ¿no? Que muchas veces ellos prueban, ¿no? Que un sistema a veces tiene fallas y que a raíz de esas fallas ellos logran pues acceder a los sistemas de información. Y también están los crackers. Los crackers como factor de riesgo humano, estos se dedican básicamente a robar la información e inclusive a destruir dicha información. Y pues no son predecibles y muchas veces pues cometen, ¿no? Con estas acciones cometen algún fraude o algún robo, algún hurto. Como factores de riesgo tecnológicos, pues aquí están consideradas las fallas, los famosos bugs, ¿no? Fallas no necesariamente en el tema de software, sino también fallas en el tema de hardware, ¿no? Es decir, cuando falla algún equipo, algún ordenador, falla el servidor, etcétera, o incluso falla el propio sistema operativo, los propios sistemas de información. Muchas veces las fallas a nivel de software, por ejemplo, son a raíz de los malware, son a raíz de los virus, ¿no? Aquí pues tenemos una serie de programas que en este caso, en el caso de los virus, son autorreplicantes, son infecciosos y en este caso pues tienen diferentes clasificaciones, ¿no? Entonces, a ello básicamente pues hace referencia, ¿no? Muy bien, en el tema de seguridad informática existen algunos mecanismos, claro que sí. ¿Y qué son estos mecanismos? Pues esos mecanismos son básicamente técnicas y herramientas que se emplean justamente para fortalecer los tres principios de la seguridad informática, ¿no? Aquí tenemos como mecanismos las siguientes funciones, ¿no? Tenemos funciones preventivas, detectivas, correctivas. Cuando hablamos de funciones preventivas, aquí dice se actúa antes de que ocurra algún error o alguna falla para poder detener el agente, ¿no? O sea, es un tipo de función preventiva, antes de. Detectiva, mientras el agente actúa, pues se encarga de revelar su presencia, ¿no? Aquí tiene que haber un proceso de detección, ¿no? Y los correctivos pues actúan después de que haya ocurrido, en este caso, el error o la falla que ponga en riesgo la seguridad de la información y que muchas veces termina pues causando daños, ya sea en el sistema, en el software o en el hardware. Y tiene que haber un mecanismo de corrección. Entonces a eso se le llama función correctiva, ¿ya? Que digamos, este mecanismo se activa, ¿no? Se lleva a cabo justamente después de la falla o el daño que ha ocurrido para justamente poder corregir, poder subsanar, ¿no? Lo que se está dando. Bien, jóvenes, por tema de tiempo, por ahora nos vamos a quedar aquí. No sé si hay alguna pregunta o consulta por parte de ustedes. ¿Cuestiones? Profesor, la auditoría entonces más gira alrededor de lo que es la seguridad de la información o aparte, ¿qué más se ve? Ya, sí, lo que pasa es que el proceso de auditoría de software, tú lo puedes enfocar a lo que es el tema de seguridad. Generalmente más de un 50% estaba enfocado a lo que es la seguridad informática, la seguridad de la información, los procesos de auditoría que se llevan a cabo. Eso no implica que tú apliques un proceso de auditoría para ver, por ejemplo, el buen funcionamiento de un sistema o el adecuado funcionamiento de un sistema. Ahora, ¿para qué llevas un proceso de auditoría? Para mejorar, para corregir, para prevenir, para hacer una serie de acciones. Pueden ser preventivas, pueden ser correctivas, pero eso se va a determinar post-auditoría, ¿no? Una vez que tú has llevado a cabo dicho proceso, pues como auditor emitirás tu informe y darás las sugerencias o recomendaciones que consideres según sea el caso, ¿no? Así es. No solamente auditamos sistemas de información, puedes auditar desde una red informática, puedes auditar el funcionamiento de equipos, el tema de hardware, etc. El proceso de auditoría se puede llevar a cabo no solamente en los sistemas de información. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. No, qué ocurrencia. Bien, jóvenes, entonces por tema de tiempo nos vamos a quedar el día de hoy aquí en este punto y el día de mañana pues continuaremos con nuestra
segunda parte de nuestra sesión del día de hoy. Bien, ok, jóvenes, gracias por su atención y conmigo será hasta el día de mañana. Nos vemos, cuídense. Chau, chau. Nos vemos, profe. Nos vemos, Carlos, cuídate. Ya, listo. Muchas gracias, profe. No, qué ocurrencia. Bien, jóvenes, nos vemos el día de mañana. Cuídense. Chau, chau.